días, señor presidente, Martín Vizcarra, Salvador Solar, premier, estimados colegas, amigos todos. Vamos ahora, continuando con la programación, a hablar de uno de los 84 temas o medidas específicas que tenemos en el plan de competitividad y se refiere específicamente al plan de infraestructura, el cual de por sí ya es un trabajo bastante importante que se ha realizado también desde agosto del año pasado, cuando aprobamos un decreto legislativo que le daba pie a la formulación de este plan de infraestructura. Creo que está de más explicar por qué es importante la infraestructura. La competitividad del país no tiene futuro si es que no mejoramos y no cerramos la gran brecha de infraestructura que tenemos en nuestra nación. ¿Por qué es importante también el plan? Porque nos da predictibilidad. Ya tenemos un listado, un primer listado de proyectos, que es una muy buena señal para el sector privado, porque sabe qué cosa es en qué estamos trabajando. Pero también es una buena señal dentro del sector público, porque nos ha permitido alinearnos, articularnos entre nosotros y, como van a poder ver más adelante, ver este enfoque territorial que ha sido muy importante para la formulación de este plan. También nos ha obligado a planificar. Ustedes saben que la planificación es una de las grandes debilidades que tenemos en el Estado peruano. No hemos estado acostumbrados a planificar. Es la primera vez que estamos planificando cómo cerrar la gran brecha de infraestructura que tenemos. Y finalmente también es importante este plan porque nos va a ayudar a ser más transparentes y por lo tanto a minimizar el riesgo de la corrupción por una serie de medidas que están involucradas en este plan. Este plan es mucho más que un listado de proyectos. Permítame señalar algunas características del plan que hacen que sea un plan creíble y un plan en el cual todos estamos comprometidos. En primer lugar, el plan responde a una metodología. Para ello, como ya se mencionó, hemos contado con el aporte del Reino Unido, que nos ha estado apoyando desde septiembre del año pasado para desarrollar y adaptar una metodología que permita hacer esta priorización de proyectos. La metodología ha sido muy cuidadosa y la hemos seguido para llegar a estos proyectos. La metodología parte de establecer una brecha. La brecha de infraestructura ha sido recalculada y se ha calculado en unos 363.000 millones de soles. Eso es lo que nos separa de un país desarrollado. Necesitamos 49% del PBI en infraestructura para poder cerrar esta brecha. Es una cifra bastante importante, ¿no? Es el equivalente a la mitad de nuestro PBI. Naturalmente, tenemos que ir cerrando poco a poco esta brecha, no la vamos a poder cerrar en un solo año. Una segunda característica importante es esta territorialidad, y ustedes lo van a ver ahora, cómo estamos yendo en una mirada que va más allá de la estructura de regiones que tenemos, y estamos viendo grandes territorios, cómo se articulan estos territorios y cómo se complementan las distintas obras de infraestructura unas con otras. Para el desarrollo agrario no solamente necesitamos desarrollar el agro en sí mismo, también necesitamos, por ejemplo, carreteras para poder articularnos a los mercados internacionales. Entonces, esta articulación entre los distintos sectores es algo también muy importante que ha sido posible gracias a este enfoque multidimensional del plan de infraestructura. No es un enfoque sectorial, es un enfoque más multidimensional. Otra característica importante que me gustaría relevar es que este plan de infraestructura está estrechamente vinculado a los sistemas administrativos del Estado, particularmente al sistema de inversión pública y al sistema de presupuesto. Entonces, todos estos proyectos que ustedes van a ver son parte de los PMIs, de los planes multianuales de infraestructura de los sectores, y además está garantizado su presupuesto. En la presupuestación multianual que hacemos están incluidos estos proyectos. Entonces, no son solamente, nuevamente, un listado
que nos gustaría de proyectos. Son proyectos vinculados a los sistemas administrativos y de alguna manera estamos garantizando de que se están ejecutando o de que se van a ejecutar. Un cuarto elemento tiene que ver con algunas herramientas que están vinculadas también a este plan de infraestructura. Me refiero particularmente a las oficinas de gestión de proyectos, a los PMO que ya han sido mencionadas por el Premier hace unos momentos. La idea es que, si no todos, por lo menos la gran cantidad de estos proyectos tengan al lado un PMO, que los ayude tanto en el diseño, en la estructuración, como en la ejecución de los proyectos. Esto es una debilidad que tenemos en el Estado peruano y que la estamos de alguna manera tercerizando a través de estos expertos internacionales. No saben la cantidad de empresas que están viniendo a preguntarnos acerca del plan de infraestructura y acerca de cómo pueden participar a través de estas oficinas de PMO, de distintos países, ¿no? Naturalmente tenemos la presencia ya del Reino Unido acá, que nos ha ayudado con los Panamericanos. Hace unas semanas estuvo el secretario de Comercio de los Estados Unidos, interesado en firmar un memorándum de entendimiento también para promover que empresas de los Estados Unidos vengan a apoyarnos con los PMOs. Tenemos también interés de Australia, interés de Canadá, de otros países que están muy a la expectativa de este tipo de herramientas y que definitivamente nos van a ayudar a mejorar la oportunidad de las inversiones, así como el diseño de las mismas. Otro aspecto importante, el quinto, tiene que ver con el proceso de socialización que hemos tenido para elaborar este plan de infraestructura. No ha sido solamente un trabajo de gabinete. Hemos socializado con las empresas privadas principalmente y con la academia todo el proceso de la metodología, la priorización, etcétera, para llegar a un plan que ha sido debidamente explicado a los distintos actores y que en ese sentido nos crea también esta garantía de que es un plan que va a perdurar este gobierno. Este no es un plan necesariamente de este gobierno, si bien somos nosotros los que lo estamos propugnando por primera vez. Este es un plan de Estado, es un plan cuyos proyectos van a estar terminados en el corto plazo, pero la expectativa es que se sigan implementando en los próximos años. En ese sentido es un plan dinámico, que es el sexto punto. No es la lista cerrada de los proyectos. Irán saliendo proyectos una vez se vayan ejecutando e irán ingresando otros, ¿no? Este es un primer paso que estamos dando. Son 52 proyectos que llegan más o menos a 100.000 millones de soles. Les había dicho que la brecha de infraestructura era 363.000 millones. Entonces este plan responde a una parte de esa brecha. Pero no es lo único. Tenemos otro tipo de intervenciones, proyectos quizás que son más pequeños, que son más sectoriales, más regionales, que también forman parte de la oferta de infraestructura que tenemos que mejorar. Y por último, un tema que también es relevante tiene que ver con la institucionalidad de este plan. Estamos creando, conjuntamente con la PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas, una estructura institucional que nos permita hacer no solamente apoyar el diseño de los proyectos, sino sobre todo el seguimiento de estos proyectos. Se está creando, como repito, este aparato institucional que nos va a permitir, no a las personas que estamos ahora, sino a las instituciones que acabo de mencionar, les va a permitir hacer este seguimiento periódicamente y el apoyo tan necesario que es para poder implementar este plan. Las personas que estamos acá nos vamos a ir en algún momento, pero lo importante es que quede la institución. Y esa institución es la que va a hacerle el seguimiento a este plan, conjuntamente con todos los actores privados de la academia que han estado apoyando esta iniciativa del gobierno. Entonces, en ese sentido, creemos que estamos generando esta parte institucional que es tan importante para que efectivamente estemos hablando de una política de Estado y no solamente de un listado bien intencionado de proyectos. Entonces, en resumen, hay una serie de características que hacen que este plan sea creíble, que esté financiado
y que son definitivamente un reflejo de las iniciativas de este gobierno, y tenemos la expectativa de que sean de los gobiernos que nos van a seguir. Esa es la parte, digamos, un poco más conceptual. Ahora quisiéramos pasar ya a la presentación específica de estos proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, y para ello quisiera invitar a nuestro presidente, Martín Vizcarra, para que nos haga la exposición del caso. Muchas gracias. Gracias. Muy buena presentación del ministro de Economía. Un saludo a todos los presentes, a los miembros del gabinete ministerial, que demuestra el compromiso no del presidente, no del Ministerio de Economía y Finanzas, sino del gobierno en este plan de competitividad y plan nacional de infraestructura. También saludo a los representantes del sector privado, de los gobiernos regionales, locales, que están presentes, porque la implementación de las medidas que se requieren necesitan del compromiso y participación de todos, como los grandes retos que nos hemos puesto en el Perú y los cuales hemos salido de manera satisfactoria, son cuando nos hemos unido, cuando todos juntos con un objetivo hemos trabajado para lograrlo y luego hemos demostrado de lo que somos capaces los peruanos. Y por ello tengo gran satisfacción de presentar como parte de esta mejora en la competitividad que requiere nuestro país el Plan Nacional de Infraestructura. Complementando la introducción del ministro de Economía, decirles que este listado de 52 proyectos no son todos los que requiere el Perú. O sea, es un esfuerzo de priorización en un trabajo dinámico, porque uno podría observar después de ver el listado, oye, pero falta tal proyecto. Se incorporará en la medida que se justifique y se requiera. Este proyecto, este plan, va a comenzar a dar frutos en el corto plazo. No estamos hablando de un plan a realizarse en los próximos 20 años. Luego vamos a ver un cronograma para que vean lo pronto que estos proyectos van a estar listos, y ese es parte del esfuerzo que ha hecho el equipo que ha trabajado comprometiendo a los sectores y comprometiendo también al sector privado. Decirles también que este es un plan que está directamente relacionado a la productividad, ¿no? Porque en el listado de proyectos no se van a ver obras que son sumamente importantes y que estamos desarrollándolas con toda la prioridad, como por ejemplo las obras de infraestructura en salud y educación, o sea, los hospitales, que estamos haciendo un seguimiento para que los que están en construcción y los que son necesarios terminen dentro de los plazos y se pongan en servicio para la mejora del servicio de salud. Las instituciones educativas, ¿no? También está trabajando, pero eso es una infraestructura social que seguramente lo complementaremos después con una futura exposición. Ahora está relacionado a la competitividad y a la productividad, ¿no? Porque estamos en un mundo globalizado, cada vez más conectado y más competitivo, ¿no? Una muestra de ello es, por ejemplo, los recientes Juegos Panamericanos, donde 41 países de América han venido a competir para demostrar quién es el mejor en cada una de las disciplinas. Y hemos visto que el Perú ha tenido una excelente participación si comparamos con los resultados de anteriores eventos panamericanos. En esta competencia, en los Panamericanos, hemos alcanzado 12 medallas de oro, que son más de las que sumamos en todas las participaciones anteriores, lo que demuestra que el espíritu de competencia ha ido en alza en el sector deporte. Pero eso tiene que reflejarse en todos los sectores. Y se habla mucho del legado de los Panamericanos, y está referido a la infraestructura, porque si tenemos mejor infraestructura,
vamos a tener mejores posibilidades de mejorar nuestra competencia. Y así como lo tenemos claramente identificado por este ejemplo que todos hemos observado de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, ese ejemplo se puede trasladar a todos los sectores de la economía, a la agricultura, al transporte, a la acuicultura, al tema forestal. Pero para que desarrollen todos esos sectores necesitamos infraestructura básica, que es la que estamos planteando acá. Porque ahora existe competencia en un cambio de conceptos que varía rápidamente. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo se hablaba que de Lima para el sur del Perú se debía sembrar, por ejemplo, uva. Que el norte no se podría sembrar uva. Era un concepto que, aceptado por todos hace 10 años. Y ahora la producción de uva de Piura está alcanzando y seguramente podrá superar a la producción de uva de Ica, la región que por excelencia era la región que cultivaba uva. Pero esa es la competencia, fruto de la investigación, de la innovación. Pero así como competimos al interior del país, la competencia más dura es con otros países, ¿no? La palta peruana ha tenido un incremento de la producción notable, pero tenemos que competir con la palta mexicana. Y entonces ahí es como logramos ventajas competitivas para colocar nuestro producto en los mercados de consumo. Pero para eso necesitamos la carretera, el puerto, el aeropuerto, los servicios, es lo que requerimos. Entonces, ese es el concepto. Si queremos mejorar la competitividad para lograr el desarrollo sostenible del país, tenemos que mejorar la productividad. Y no hay otra forma de mejorar productividad si es que no mejoramos la infraestructura directamente relacionada. Entonces, por eso es lo importante. Son 52 proyectos que están distribuidos en todas las regiones del Perú, pero no es el proyecto de tal región, porque son proyectos que trascienden los límites regionales. Son proyectos macrorregionales, en su mayoría, ¿no? Y entonces se ha trabajado, como bien lo ha dicho el ministro, en un esfuerzo que viene desde agosto, septiembre del año pasado, pero que comenzó a trabajar con un cronograma a partir de enero de este año. En 7 meses, el compromiso que asumimos en un Consejo de Ministros era que necesitábamos este Plan Nacional de Infraestructura para el 28 de julio de este año. Y hemos llegado en esa fecha. Lo hemos publicado a través de un decreto supremo y ahora estamos en la etapa de implementación. Para ello se ha tenido apoyo del Reino Unido, del BID, de todo lo que significa los sectores agrupados en el Consejo de Ministros y obviamente con el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero para ello no es que se haya hecho un trabajo de un sector teórico. Se ha convocado al sector público, al sector privado y a multilaterales para después de 163 reuniones llegar a este documento, ¿no? El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, ¿no? 163 reuniones en las cuales han participado más de 350 actores. O sea, esto es lo que significa. Entonces, este no es un trabajo teórico de buscar una cantidad de proyectos y ordenarlos en un listado. Es mucho más que ello, ¿no? O sea, es un trabajo esforzado, pero que no es la última palabra. Este es el inicio. Y quizás lo que hay que destacar es que comparemos con el Plan Nacional de Infraestructura anterior para ver cómo está. No se puede, porque no hay plan de infraestructura anterior. O sea, este es el primer esfuerzo que se hace como gobierno. O sea, no tenemos cómo compararlo. Es el primer esfuerzo que hace. Pero es un documento perfectible. O sea, no creemos que aquí está escrito en piedra y no se mueve. Seguramente en el proceso se va a encontrar que se puede mejorar en diversos aspectos. Y los aceptamos. O sea, se pone en consideración de todos los sectores, porque como ha dicho Carlos Oliva, este es un documento
que tiene dos características. Es multisectorial y es territorial. O sea, comprende todo el país y comprende todos los sectores. Pero como se ha abarcado mucho, puede ser que haya alguna omisión. Y si hay alguna omisión, no tenemos ningún reparo en aceptarlo e incluirlo. O sea, porque de eso se trata, recibir los aportes. Esto es el inicio, ¿no? Y entonces vamos a trabajarlo en un horizonte de corto plazo para dejar las bases y los cimientos del mediano y largo plazo, que es la característica de trabajo de nuestro gobierno, que no pensamos en resultados inmediatos, como lo hemos hecho también en las reformas del sistema judicial, del sistema político, es decir, ¿qué hacemos ahora para que el futuro sea mucho mejor que el presente? Y entonces los resultados que se den con esta reforma, con este plan de competitividad, con este plan nacional de infraestructura, no lo vamos a ver nosotros, no lo va a ver este gobierno, pero vamos a sentar las bases y tenemos la plena seguridad que el gobierno que nos suceda lo va a coger y lo va a continuar. Quizás mejorar, pero lo va a continuar porque esa es la forma, ¿no? Y entonces hemos hecho una distribución territorial de los proyectos, ¿no? Porque uno podría decir, ¿y cómo los ordenamos? Lo puedo ordenar por sectores, ¿no? Sí, pero queremos que mantenga el concepto territorial y lo hemos hecho el esfuerzo para ordenarlo por territorio. Entonces, los 52 proyectos lo hemos distribuido en 6 zonas, ¿no? El norte en 2 zonas, lo más al norte, ¿no? Y cuando hablamos norte, no es costa norte, estamos hablando del norte, Tumbes y Piura, Amazonas y Cajamarca, y San Martín y Loreto. Es decir, agarra la franja norte transversal de costa, sierra y selva. Y ahí vemos los proyectos que se han dividido en esta primera zona. Luego está la zona norte media, inmediatamente inferior. Luego zona centro, Lima, y luego sur y sur extremo, ya en la frontera con Chile, con Bolivia, ¿no? Y entonces ahí vemos algunos de los proyectos. Todos van a tener este documento y van a ver en el mismo los 52 proyectos, ¿no? Pero vamos a hacer la descripción rápida de los diversos proyectos que están ahí incluidos, ¿no? Y podemos ver que en energía, Tumbes y Piura han tenido un crecimiento económico muy rápido en los últimos años. Y ahora un limitante es la falta de energía. O sea, hay inversiones importantes, pero hay una limitación en energía. Entonces lo que tenemos que hacer felizmente, que no es el caso, es que no es que hay un déficit de energía. El Perú tiene ahorita incluso una sobreoferta de energía, pero lo que falta es que esa energía llegue a quien la necesita. Y entonces a través de las líneas de transmisión que van hasta de Pariñas, Tumbes, Piura, Nueva Frontera, hay todo un sistema de distribución de las redes principales de alta para llevar a las zonas de consumo, ¿no? Entonces eso es básico y fundamental. Si queremos que el privado siga trabajando los proyectos de langostinos, los proyectos de ampliación de frontera agrícola para la agroexportación, tenemos que darle más energía y eso es fundamental. Tenemos también que ir de la mano con el saneamiento. Un gran problema que tiene el norte es la falta de un saneamiento adecuado. O sea, no podemos pensar en exportación si no tenemos una buena disposición de residuos sólidos, ¿no? Y Tumbes y Piura tiene una gran deficiencia en ello. Entonces tenemos que, de la mano, con darle más energía, tenemos que lograr todos los proyectos de residuos sólidos en la zona de Tumbes, en la zona de Bayóvar, que requieren urgente una intervención de ese tipo. Carreteras. Nosotros, con el Ministerio de Transportes, hemos trabajado ProRegión. ProRegión es un proyecto bastante ambicioso que consiste en articular las redes principales nacionales. Tenemos la gran Panamericana que va desde Tumbes hasta Tacna, desde la frontera con Ecuador, la frontera con Chile, la longitudinal de la sierra, la marginal de la selva y con las transversales que tenemos como parte de la red nacional, con las redes departamentales que son responsabilidad de los gobiernos regionales, pero que están avanzando a un paso muy lento. Entonces,
se ha trabajado, ya tenemos el proyecto listo y estamos comenzando a implementar el proyecto Proregión, que consiste en pavimentar 15.000 kilómetros de carretera que una las carreteras nacionales con los centros productivos, las zonas de turistas, a través de corredores. Y hemos determinado 42 corredores que están distribuidos en todas las macroregiones. Tenemos que hacer en la macroregión norte lo que corresponde de estas carreteras de proregión, pero tenemos que la Panamericana terminarla, ¿no? En doble vía, en doble calzada, a través de toda la autopista del Sol, como se viene haciendo, ¿no? Tenemos que definitivamente mejorar los puertos, ¿no? El puerto de Paita, pero como estamos haciendo un desarrollo transversal, tenemos que lograr conectar la selva con la costa. Para ello es a través de un sistema de transporte multimodal, en una primera etapa de corto y mediano plazo. Pero la gran expectativa de Loreto es conectarse con el puerto de Paita, es decir, Iquitos con Paita a través de una carretera, o sea, una conectividad terrestre. Está en estudio el gobierno regional de Loreto, con el apoyo y asistencia del Ministerio de Transporte, está trabajando este proyecto. No está incluido porque recién está todavía en la parte previa de preinversión, pero cuando ya tenga consistencia tendrá que ser un proyecto adicional del Plan Nacional de Infraestructura. Por el momento, la conectividad está para ir del puerto de Paita, llegar hasta Bagua, de Bagua a Saramiriza, y ahí comenzar la hidrovía, que también ya está en trabajo. La hidrovía consiste en que son las carreteras en los ríos de Ucayali, Guayaga, Marañón, y todos se juntan y forman el Amazonas. Todo eso como parte de la conectividad de puertos e hidrovías. En aeropuertos tenemos que ampliar el aeropuerto de Piura, tenemos que trabajar también los aeropuertos de Yurimaguas, de Rioja, de Chachapoyas. El fin de semana he estado en Amazonas y realmente se ha multiplicado por 6 en los últimos 2 años la cantidad de turistas que van a Amazonas para ver Cuela, Leimebamba y tienen que irse a Cajamarca para ir a Amazonas. Es fundamental, está incluido toda esa red de aeropuertos que se requieren, ¿no? Y luego en telecomunicaciones es fundamental la banda ancha, que estamos en este sector trabajando en Piura y en Amazonas, complementando la banda ancha que ya hay en servicio en varias regiones, tenemos que complementar en las que faltan, ¿no? Esa es la zona norte, ¿no? Con los proyectos que estamos ahí viendo. Luego, zona norte 2, bajamos un poquito hacia el centro del Perú y entonces ahí incluye los proyectos de Lambayeque, La Libertad, Ancash, Cajamarca, Huánuco, Ucayali, ¿no? Es decir, una franja transversal, ¿no? Y ahí también tenemos proyectos en agricultura. Es fundamental llevar adelante la tercera etapa del proyecto Chaimochi, ¿no? O sea, es fundamental, está entrampado, hay un problema, pero está como uno de los proyectos prioritarios dentro de los 52 para llegar adelante, ¿no? Tenemos que, en energía, tenemos la línea de transmisión de Tingomaría a Guaitía, tenemos también desde Caraballo, Chimbote, Trujillo, también otra línea de transmisión. Conforme va creciendo la economía, hay mayor demanda de energía eléctrica y las líneas de transmisión que eran suficientes en una época requieren ser complementadas con nuevas líneas y eso es permanente, este trabajo para llevar más y mejor energía, ¿no? Tenemos igual, un gran problema que tenemos es el saneamiento básico, ¿no? Entonces, aquí con cada municipio estamos trabajando a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento los proyectos pequeños de saneamiento. Aquí estamos viendo los grandes proyectos. Estamos viendo, por ejemplo, Pucallpa. Pucallpa, como capital de Ucayali, tiene un gran potencial de desarrollo y tiene un problema que debe ser considerado como un proyecto de los 52 para atender las necesidades de saneamiento básico, agua, desagüe y tratamiento de residuos sólidos. Es fundamental, ¿no? Las carreteras, ¿no? Igual, seguimos viniendo desde la frontera norte con la carretera, la autopista del Sol, llegando hasta la zona, hasta Trujillo, para luego llegar hasta Chimbote, la longitudinal de la sierra, el tramo 2,
la que conecta precisamente Cajamarca con Trujillo. Seguimos, así como baja la Panamericana, y la Panamericana requiere ya doble calzada, la longitudinal de la sierra requiere pavimentado, ¿no? Que está en muchos tramos en condiciones solamente de afirmado. Seguimos trabajando, es la red vial 4, tenemos que hacer más vías transversales que conecte la costa con la sierra y luego la selva. Tenemos aquí el tramo de la carretera que parte de Chimbote de Casma y que llega hasta Tingomaría, ¿no? Pasando la sierra y llegando hasta la selva. Tenemos en puertos el terminal portuario de Salaberry, ¿no? Que ya está dando cuando se dio la concesión, había mucho escepticismo de que iba a dar servicio para la agroexportación, que no era un puerto para contenedores, y ahora ya pueden ver los propios agroexportadores que, a pesar que todavía la inversión no está dada en su real magnitud, ya está siendo una ventaja a los exportadores. Se tiene que concluir el terminal portuario de Salaberry. Tenemos, obviamente, el tramo de la hidrovía que parte Pucallpa, recorriendo todo el Ucayali hasta su encuentro con el Amazonas. Aeropuertos, también igual. Hay todo un paquete de aeropuertos, el aeropuerto de Chimbote, el aeropuerto de Tingomaría. Huánuco requiere un aeropuerto que debe ser intervenido, tiene muchas limitaciones, aviones pequeños pueden llegar a Huánuco, todo ello se está también considerado. Y también en telecomunicaciones vemos la banda ancha en Cajamarca y en la región La Libertad, ¿no? Seguimos bajando y estamos ahora en la zona centro, ¿no? Y tenemos ahí, a ver, Lima, Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali, ¿no? También transversal, costa, sierra y selva, el centro del Perú. Ahí tenemos proyectos de energía, ¿no? Hay un proyecto 7 regiones que incluye las regiones de masificación del uso del gas de Camisea a través de un proyecto que va a integrar Ucayali, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno, ¿no? Son 7 regiones que van a ser incluidos. Aquí vemos específicamente Ucayali. Tenemos también en energía que hacer una nueva línea desde Mantaro hasta Carapongo, ¿no? En saneamiento hay que trabajar las obras de cabecera en el río Rima. O sea, Lima es la ciudad de mayor población y requiere también el financiamiento de su recurso hídrico, es fundamental, y tenemos que hacer las obras de cabecera. Carreteras, se tiene que intervenir la carretera central, pero hay 2 carreteras que son sumamente importantes para que descongestione la carretera central. Una es la que viene de Huánuco, va a Ambo, Ollón y sale a Guarmey. Y la otra carretera que viene también desde Huánuco, van a Cerro de Pasco, Unis, Guayay y sale a Canta. Si estas carreteras que se están trabajando y le sumamos a la otra carretera que va desde Huánuco, La Unión, Huallanca, y de Huallanca sale a Barranca. Si tenemos esas 3 carreteras, entonces toda la selva central a norte pueden salir por esas carreteras, y entonces la carretera central solamente tendría la competencia del traslado de pasajeros y carga ya de Junín y las regiones centro-sur. Ferrocarriles, está el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, también en proceso de adjudicación para su mejora correspondiente. En puertos hay una iniciativa privada muy importante que es el puerto de Chancay, ¿no? Hay una intención de inversión muy importante, bastante grande, que podría ser complementario el puerto de Chancay al puerto del Callao, a pesar que el puerto del Callao también va a ser intervenido ampliando el mismo, ¿no? En aeropuertos, obviamente,
Además, tenemos el aeropuerto de Jauja, está en el tercer grupo de aeropuertos, y en telecomunicaciones también la banda ancha de Lima, ¿no? Y se ha querido también, para mostrar obras de este Plan Nacional de Infraestructura, solamente Lima. O sea, Lima, por su magnitud, requiere un análisis individual y particular. Y por eso tenemos que todo el sistema de mejora de abastecimiento de agua potable en la zona norte de Lima, desde Río Rima, para que vaya por Nevería, Jicamarca, y que llegue una red hasta Coma, afianzando todo el sistema. Igual hacia el sur, hay que ampliar el Petar La Chira con el emisor submarino, ese también es fundamental, no solamente el agua, sino tratamiento de aguas residuales. En carreteras, dentro de Lima, como se está ampliando el aeropuerto Jorge Chávez, para una salida alterna, no usando solamente la avenida Fawcett, se tiene que ver a través de la avenida Santa Rosa, y para ello se requiere un puente sobre el río Rima, a la altura del puente Santa Rosa, para que llegue hasta la Costa Verde, ¿no? Y pueda estar unida a Costa Verde desde Chorrillos hasta la punta del Callao, y para eso se requiere el puente Santa Rosa. También es fundamental el anillo vial periférico norte, que desde la carretera central pueda ir por todos los distritos para llegar hasta la zona del Callao, para que los camiones que vienen con carga de la carretera central con rumbo al puerto del Callao no tengan que atravesar todo Lima, sino el anillo vial periférico, que también es una iniciativa privada que es parte de los proyectos de infraestructura. Se tiene que ampliar el terminal norte multipropósito del Callao, el terminal de contenedores. Se tiene que trabajar el antepuerto del Callao. Actualmente los camiones que llegan al Callao con carga tienen que esperar más de 14 horas para ser atendidos, y hay un plan para reducir esa espera de 14 horas a solo 2 horas. Es fundamental si queremos mejorar la competitividad. En el transporte urbano está avanzándose la línea 2 del metro, que viene desde Ate hasta el Callao, con un ramal hacia el aeropuerto. El cronograma para la culminación de todo este proyecto va hasta el año 2022. Esperemos, está haciendo el Ministerio de Transporte un seguimiento de detalle para que ya no tenga más postergaciones ni ampliaciones de plazo, y que el 2022 ese importante obra de transporte urbano esté concluido. Y luego también está trabajándose perpendicular a ello, a la línea 2, la línea 3 del metro, ¿no? Obviamente el aeropuerto Jorge Chávez ya está en manos del concesionario. Todo lo que era responsabilidad del Estado a través del ministerio, el terreno, las interferencias, todos han sido superados, y ahora está en cronograma para poder ampliar, tanto con la construcción de una segunda pista, el nuevo terminal de pasajeros, para que tenga una posibilidad de crecimiento hasta 30 millones de pasajeros al año, el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Al sur hemos dividido en dos partes. Tenemos la zona sur 1, que va desde Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, hasta Madre de Dios, con obras referidas a agricultura, ¿no? Tenemos en Ica, Ancascocha, tenemos en energía también, todo. Aquí en esta zona sur está básicamente el proyecto de 7 regiones para masificación del uso del gas. En carreteras tenemos la longitudinal de la sierra del tramo 4, que comunica Huancavelica con Ayacucho y con Abancay, pero además el acceso que va desde el desvío Pisco hasta Ayacucho, ¿no? Entonces va la longitudinal de la sierra, pero con una línea transversal que conecta esta longitudinal con la carretera panamericana sur, ¿no? Se tiene también el puerto San Martín en Pisco, que se está trabajando para atender a toda la demanda de agroexportación de Ica. O sea, si trabajamos Chancay, Salaberry en el norte,
trabajamos el terminal portuario de San Martín en el sur, entonces también descongestionamos toda esta demanda porque todo eso, toda esta carga actualmente viene al Callao. Entonces con estos puertos va a ser una ayuda muy, muy grande, no solamente bajando los costos logísticos a los exportadores, sino también aliviando toda la demanda y la congestión que viene Lima al tener toda esa carga del centro, del norte, del sur al Callao, ya puede ser derivada a diferentes alternativas. Si vemos ya la última zona, es la zona 2 del sur, que comprende los 4 departamentos de Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. En agricultura es fundamental dar todo el apoyo y soporte para la segunda etapa de Majes. Estamos trabajando muy estrechamente el sector, agricultura, economía y finanzas, con Autodema, que es la unidad ejecutora del gobierno regional Arequipa, para sacar el proyecto Majes-Iguas. Y también el proyecto Villavilane, que es un proyecto sumamente importante en Tacna, largamente esperado, ya se le ha dado la transferencia, está aprobado y está en proceso de adjudicación. Tacna no tanto es importante como un proyecto agrícola, porque el área a cultivar en Villavilane no es muy extensa, pero sí es un proyecto agrícola doméstico, y Tacna sí tiene un gran problema de abastecimiento de agua potable, y por eso este proyecto Villavilane para Tacna es sumamente importante. En energía hemos visto también el proyecto Sangabán, ¿no? La tercera etapa, es fundamental lograr la consolidación de la tercera etapa del proyecto Sangabán. Tenemos en carreteras las 4 regiones, Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna, tienen proyectos de integración a través de este proyecto Proregión, que es sumamente importante y que se lo ha articulado en una coordinación muy estrecha con los gobiernos regionales, ¿no? O sea, ellos son los principales demandantes y defensores del proyecto Proregión, y nosotros lo hemos canalizado a través de esta estructura amplia a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Saneamiento, ahí si bien se necesita apoyar y fortalecer todo, hay que dar una especial atención a las 10 plantas de tratamiento de agua residual alrededor del lago Titicaca. Las 10 ciudades que rodean el lago Titicaca en el país, de las cuales las más importantes por población son Juliaca y Puno, botan los desagües directamente al lago, ¿no? Esto ya se va a cambiar, ya se ha adjudicado el proyecto y se empieza a la construcción, operación y mantenimiento de todo un sistema de tratamiento de las aguas residuales de Puno, que afectan el lago Titicaca, pero a la par de ello van también los proyectos de agua potable en Puno y Juliaca principalmente. Aeropuertos, en Hilo está considerado dentro del tercer paquete de aeropuertos, y decirles de que cuánto cuestan estos proyectos, ¿no? Porque es bonito nombrarlos, decirlos, todo, pero ¿y de dónde sale el presupuesto? Casi 100.000 millones, 99.000 millones, de los cuales hay una distribución en APP, tenemos 29 proyectos, 18 autofinanciados y 11 cofinanciados, como obra pública 17, proyectos en activo 6, y ahí está la distribución. Están dentro del plan multianual de inversiones, o sea, está asegurado el financiamiento, o sea, hay una seguridad de que no es un listado de proyectos de buena intención, o sea, hay la seguridad y convicción de que se van a hacer, ¿no? ¿Y en qué plazo? ¿No? Ahí están. Tenemos que de los 52 proyectos, 24 están en proceso ya de ejecución, ya están ejecutándose, ¿no? Pero son tan importantes que necesitan el seguimiento de todo el sistema para que se concluyan y no queden entrampados por un problema administrativo, legal, burocrático. Hay que hacerle seguimiento. 25 que ya inició su proceso y que están prontos a entrar en la etapa de ejecución, y 3 que todavía están en formulación porque están en idea. Si se pueden dar cuenta,
el 95% ya tienen claro una ruta que van a seguir entre ejecución y proceso. Los proyectos que están en ejecución tienen más o menos un proceso para culminación, un plazo de culminación que va entre 2 a 3 años, que ya los tenemos. Y los que están en proceso tienen máximo un plazo de 2 años para que comiencen la ejecución. Entonces, si sumamos, tenemos que de los 52 proyectos serán culminados dentro de los 2 a 3 años siguientes, 24. Y serán culminados entre los 5 y 6 años siguientes a partir de ahora, 25. Es decir, al año 2025 estará concluido el 95% de estos proyectos listados aquí en el Plan Nacional de Infraestructura. De aquí al 2025 no estamos hablando de largo plazo, estamos hablando del corto plazo, pero los efectos van a ser para el mediano y largo plazo. Lo que va a significar la mejora de la productividad y competitividad del desarrollo de estos proyectos va a ser muy sensible en los efectos positivos que van a tener en la economía y por ende van a generar también beneficios sociales. La construcción de estos proyectos tiene un doble beneficio social. Durante la construcción del proyecto, la generación de fuentes de trabajo. Y cuando se culmine, va a permitir una mayor productividad agrícola, mejores corredores hacia zonas turísticas, mejora la accesibilidad para los profesores, para los médicos que tienen ahora muchas dificultades para llegar a los centros urbanos o rurales donde tienen que brindar servicio. Entonces, el efecto social es muy grande, ¿no? Entonces, es sumamente importante llevar adelante y manifestar que este plan de infraestructura no es solamente pensando en el plazo de este gobierno. Este plan de infraestructura trasciende ello, ¿no? Y presentarlos aquí y complementar las presentaciones hechas por los ministros sectoriales, por el ministro de Economía, por el primer ministro y el propio presidente de la República, es la demostración más clara de este gobierno en una reafirmación de la confianza en el futuro del país, una reafirmación de que es posible derrotar la pobreza. Con estas herramientas y con el trabajo de todos los peruanos, tenemos el convencimiento que el desarrollo del Perú es factible y que trabajando juntos, con ideas claras, con planes, con presupuestos, con cronograma, pero lo más importante, con una buena institucionalidad y con honestidad y transparencia, podemos forjar el Perú que todos queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Muchas gracias. Aló.